Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Aquí, en el I Ching Tao, vas a encontrar extraordinarios mensajes para enriquecer tu desarrollo personal y encontrar a tu yo del futuro en este presente. Durante esta temporada exploraremos el atemporal mensaje de los hexagramas del maravilloso I Ching a través de la hermosa poesofía que Alejandro Jodorowsky nos dejó en su libro Ojo de Oro, junto con las enriquecedoras reflexiones de Chen Tuan-li, las cuales nos permitirán tomar decisiones más acertadas, manteniendo así nuestro designio espiritual. Otro fabuloso momento para desarrollar el bello arte de vivir para un buen partir. El rostro impecable de los estafadores, las manos delicadas del ladrón, el sonido azucarado de un rezo sin fe, los puñales que navegan en el mar de las palabras, la alegría que se oculta en los sepelios graves, la flor que nadie deja crecer en su frente, la soledad pegada en la nuca de los ancianos verde viudo, la iluminación instantánea prometida por un Buda falso, espejismos depravados que se lleva el viento, mientras poco a poco el desierto se desvanece. Fornica todo el día burlándose de las contradicciones. Hermoso el verso que nos dejó Jodorowsky asociado a este hexagrama del progreso. Un hexagrama que curiosamente se asocia a una época de avance, de evolución, de incremento, de mejora, y que suele estar asociado a un reconocimiento, ya sea propio, interno o externo, frente a esos esfuerzos, frente a esa determinación, a esa constancia, a esa perseverancia, esos atributos y esas cualidades que hemos ido desarrollando y utilizando a la hora de avanzar y a la hora de consolidar este progreso. El hexagrama nos habla de dos trigramas. Tenemos el fuego como trigrama superior, la tierra como trigrama inferior, y nos muestra una imagen donde el sol, cuanto más alto asciende, digamos que más fácil son de reconocer esos aspectos nobles, esos aspectos divinos, y viene a generar la posibilidad de desprendernos de todas aquellas actitudes o comportamientos que bien pudieran impedir ese progreso. Curiosamente, Jodorowsky nos deja en su poesofía un mensaje que no está relacionado propiamente con un festejo, con una energía donde pudiéramos identificar una gratitud o ese reconocimiento del que hablamos por ese avance, por esa evolución, por este progreso consolidado. Da la sensación de que hay una especie de malestar que curiosamente nos recuerda a un verso del Tao Te Ching que en una de mis traducciones pudiera decir algo así como: oh soledad, ¿cuánto tiempo durarás? Todos están tan radiantes, la gente del mundo parece estar de fiesta, como cuando llega la primavera. Yo, por el contrario, indiferente, de nada me preocupo. Estoy tranquilo, sin tareas que cumplir. Siempre desamparado, como quien no tiene hogar, errante, como si no tuviera patria. Todo el mundo vive en la abundancia,
La gente tiene de sobra aún para guardar. Yo solo soy pobre, parezco olvidado, con la mente de un estúpido, de un loco. Tengo el corazón confuso y sombrío. La gente vulgar es clara y brillante. Parece ser muy lúcidos, agudos y seguros de sí mismos. Yo de mi perplejidad no salgo. Estoy decepcionado. Me muevo como el océano a la deriva, sin rumbo. Parezco olvidado. Todos tienen propósitos, todos hacen algo de provecho. Solo yo parezco ocioso, como un mendigo. Estoy fuera de lugar, torpe y despreciable. Y es que soy distinto de los demás, diferente a todos, pues tengo en alta estima a la Gran Madre que me alimenta y me abriga. Podría ser una traducción al verso 20 del Tao Te Ching, que se asemeja a este mensaje que nos comparte Jodorowsky y que bien pudiéramos ver cómo progresa esta energía sobre el planeta. Es decir, que el progreso no solamente nos va a hablar de un aspecto luminoso, puesto que cuando es el aspecto luminoso el que progresa, por lo general suele ir asociado a una humildad que no le lleva a querer brillar, no le lleva a querer sobresalir, no le lleva a necesitar de esa aprobación, de ese reconocimiento, de esos aplausos, de esos premios. Es decir, que aquí en el progreso, si el fuego está hablando del verano y la tierra de ese final del verano, nos está hablando de una época donde podemos quedarnos deslumbrados por un brillo artificial, por un brillo superficial, por una luz que la observamos en el cuarto y en el sexto trazo como trazos yan, que esconden ese quinto trazo, que es un yin. Así es que esta época del verano y del final del verano nos habla de un movimiento donde en realidad esa luz del sol ya llegó a su cenit y comienza un viaje, vamos a decir, de descenso. Será en ese momento en el que empecemos a poder identificar realmente cuál era esa luz auténtica, real, que se va a sostener y va a ser la que alumbre en mitad del invierno, de la noche, de cualquier tiniebla. O por el contrario, se irá viendo esa luz que se disipa, se diluye, se queda, vamos a decir, atrás, y poco a poco, según avanza el camino, pues se va apagando, se va marchando, se va perdiendo, va dejando de iluminar ese camino que recorreremos en el otoño y en el invierno. Ese fuego que parece o parecía darnos la posibilidad de iluminar y por consiguiente de ver con claridad, al tener al interior ese trigrama tierra, pues nos muestra ese vacío, nos muestra esa sequedad, nos muestra esa ausencia de un sostén, de esa esencia, vamos a decir, divina, pues esa tierra en ese trigrama inferior estará asociado a todos esos aspectos que podemos considerar vulgos y que andamos buscando dejar atrás, liberarnos de su influencia. Y ese fuego, ese sol, nos puede confundir a la hora de tener la sensación de estar progresando en esa intención, sin darnos cuenta de
todas y cada una de las luces que hay más allá de ese sol. Es decir, que habrá nuevos horizontes a los cuales llegar, nuevos espacios los cuales recorrer. Y el festejar este progreso nos puede llevar a una relajación, nos puede llevar a una comodidad, nos puede llevar a esa sensación de haberlo logrado y por consiguiente reforzar esa superioridad a veces moral, esa superioridad a veces espiritual frente a un otro que consideramos todavía no ha llegado a ese cenit de esa luz que reconocemos en nosotros, pero que, sin habernos dado cuenta, no es nuestra luz original, puesto que esa luz original no va a generar distinción, no va a generar lucha de poder, no va a generar una búsqueda de superioridad. Por consiguiente, no va a generar en la mirada de un otro una sensación de inferioridad. Más bien, al contacto con esa luz original, auténtica, real, es que aquellos que se acercan a su magnetismo, a esa influencia, incluso sin pretenderlo, se liberarán de su propia oscuridad. De ahí que Lao Tse decía que no tenía intención, que no tenía propósito, que se movía por la vida como el oleaje del océano, fluyendo, sin nada que lograr, sin nada que conseguir, puesto que esos propósitos alimentan esa luz artificial y por sobre todo alimentan la idea de que no somos y hemos de llegar a ser. Y ahí radica una de las grandes diferencias entre esta cultura del Tao, por ejemplo, y las tradiciones occidentales, vamos a decir judío-cristianas, donde se perdió ese paraíso a causa o por la culpa de un pecado original. Y ahí andan todos intentando recuperar no solamente el paraíso, sino liberarse de ese camino pecaminoso. Y esa idea como fundamento estructural genera que el ego acepte la noble causa tanto de limpiar su santidad como de recuperar ese reino celestial. Y ahí es donde esa estructura egoica puede jugar, en esas condiciones es donde se va a desarrollar, y de ahí es donde va a ofrecer herramientas, técnicas, prácticas, mensajes para que ese reto, para que ese propósito, esa finalidad sea lograda. Un propósito que en sí mismo no tiene final. Se genera un movimiento vicioso, encerrado en un bucle, y ese iniciado que toma conciencia de todo ello es el que soltará esa intención y empezará a aceptarse tal como es, perfecto, divino. Y ahí comenzará a ver esto que Jodorowsky nos dejó en su poesía con mayor claridad. Empezará a reconocer esa artificialidad, ese vacío en ese mensaje, esa ausencia de esa experiencia de la que muchos hablan y pocos son las que lo experimentan, puesto que en conexión con esa naturaleza divina el camino se recorre sin la necesidad de ser visto, sin la necesidad de ser premiado o reconocido. Por eso también esta cultura del Tao no tenía templos, no tenía lugares de veneración, de adoración,
y no tenía esas escuelas donde uno pudiera ir a aprender lo que era el Tao. Mientras que en otras tradiciones se mostraban esos lugares sagrados de poder para diferenciarlos de los hogares, de los vulgos, de los inferiores, de todos aquellos que estaban lejos de esa divinidad. Como bien identificó Jodorowsky, como ya mucho tiempo atrás, igualmente Lao Tzu nos lo mostró, a día de hoy se le da importancia, se le da valor a personas, a mensajes que no buscan esa profundidad, que no buscan a esa gran madre de la que hablaba Lao Tzu, que no buscan esa esencia divina, pura, prístina, sino que buscan ese brillo que les haga mostrarse diferentes, les haga mostrarse como más importantes, de mayor valor. Y así es como poco a poco vamos perdiendo la profundidad de nuestra búsqueda, y también poco a poco vamos reconociendo a esos guías, a sus mensajeros, a esos referentes que inevitablemente todos tenemos, desde un lugar donde no han realizado esa consumación, no han experimentado esa unión, no se han liberado de esa mente dual, de ese pensamiento diferenciador, y ocultan, tal vez de forma inconsciente, ese ego que busca esa importancia personal de la que habla Jodorowsky, y que sacia un placer o sacia una satisfacción que solamente nutre a esa estructura egoica que busca superioridad frente a aquellos que consideran que no son o no tienen aquello que los otros exhiben. Así que es un enneagrama para aprender a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda, aprender a diferenciar sobre esa luz o sobre ese brillo que a veces reconocemos en un otro y sin darnos cuenta pues guardan en su interior una estrategia, una intención, un intento de posicionarse en un lugar para recibir ese reconocimiento sin haber buscado y por consiguiente sin tener esa realización espiritual o personal en su interior. Estamos en una época donde la inteligencia artificial va a lograr, ya lo está haciendo, dar mensajes elocuentes, apropiados, vamos a decir copiados o tal vez incluso robados de seres o de personas que buscaron con honestidad, con sinceridad, con valor esa realización. Y ahora puede ser que nos quedemos medianamente velados por ese brillo con el que se muestran esos mensajes. Tener referentes sin alcanzar el discernimiento para saber cuánto de verdad hay en su interior de forma integrada y no como una estructura mental, como una idea mental, nos va a ayudar realmente a generar un progreso auténtico, sincero en nosotros. Si por el contrario nos damos cuenta de que en nosotros también estaba esa búsqueda de adquirir ese brillo, pues será la estructura egoica la que progrese, no solamente en nosotros a la hora de ir incorporando nuevas herramientas con las que sentirnos mejor que un otro, sino que también estaremos nutriendo y alimentando a todos aquellos que buscan brillar desde esa artificialidad.
Así es que el progreso, aunque en un primer movimiento pareciera o se describiera como un movimiento, vamos a decir, luminoso, ya Jodorowsky percibió una energía que se camufla en ese progreso y que no está atribuido al ser, sino más bien está atribuido a la estructura egoica que poco a poco coloniza, que poco a poco alieniza al ser humano y lo va alejando de una búsqueda real, de una aspiración elevada, sublime. Lo deja anestesiado con ese brillo, con esa luz de neón, y así es como poco a poco va dejando de buscar esa esencia que habita en su interior. Así es que aquí la oportunidad de tomar conciencia de todo esto, de reflexionar y de realmente buscar en nosotros esa autenticidad e intentar, al menos intentar, reconocer esa autenticidad en aquellos que consideramos líderes, en aquellos que consideramos referentes, en aquellos que consideramos que van por delante y por consiguiente nos convertimos en seguidores, y lograr discernir en si esa luz que alumbra mi camino es una luz natural que emana del interior de ese ser al haber consumado el encuentro con su propia divinidad, o si por el contrario emana de su estructura egoica, dejándome atrapado en un artificio y en una falsa sensación de bienestar. Si quieres conocer más de nuestro universo, recuerda visitarnos en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad. Otra vida es posible.